del, del mes de septiembre. Ya estamos muy metidos, muy entrados en fechas patrias, y precisamente creo que viene muy ad hoc el poder hablar sobre México en este país, ¿no? En este preciso mes, ¿no? El mes de la patria. Y qué mejor que hacerlo con dos grandes expertos en este tema. Y la verdad es que es un gran placer, dos grandes amigos, pero además es un honor porque son dos personas con una gran capacidad. La verdad es que muchas personas nos han escrito para felicitarnos por haber podido armar este webinar con ellos, ¿no? Con ellos dos. Y permítanme entonces presentarlos. Quiero primero presentar a Fernando Rodríguez Doval. Él es licenciado en Ciencia Política por el ITAM, maestro en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana, es maestro en Democracia y Parlamento por la Universidad de Salamanca en España y actualmente está cursando el doctorado en Historia del Pensamiento en la Universidad Panamericana en México. Fue diputado en la Asamblea Legislativa y también diputado federal en el Congreso de la Unión. Actualmente se desempeña como secretario de Estudios en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Es autor del libro El PAN y su identidad política y junto con Alonso Lujambio del libro 1939. Ha publicado artículos y ensayos en distintas revistas, entre ellas Política y Gobierno, Nexos, Voz y Voto, La Gaceta de Ciencia Política, Bien Común y en el periódico Reforma, así como diversos capítulos en libros relacionados con temas electorales, transparencia y derechos humanos. Actualmente es autor de la columna Politeia, la cual aparece los martes cada 15 días en el Heraldo de México. Ha sido catedrático de Teoría Política en la Universidad Panamericana, de Sistema Político Mexicano en la Universidad Anáhuac y actualmente es profesor también de Historia Sociopolítica de México y Problemas de la Realidad Mexicana Contemporánea en el ITAM. Fernando, bienvenido, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludos también a Rafa y saludos a todo el auditorio. Muchas gracias. Y bueno, precisamente darle también la bienvenida al estimado Rafael Estrada Michel. Él es doctor por la Universidad de Salamanca, especialista en antropología jurídica por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y abogado por la Escuela Libre de Derecho. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 2, autor de Monarquía y Nación entre Cádiz y Nueva España, entre otros 14 libros. Es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Escuela Libre de Derecho. Además, es coordinador general de acceso de la justicia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Actualmente dirige la revista Tiempo de Derechos y escribió junto con Alonso Lujambio Tácticas Parlamentarias Hispano-Mexicanas. En Editorial Planeta ha publicado, precisamente hablando del tema de historia de México, diversas biografías de Morelos, Mina y del Padre Mier. Estimado doctor, bienvenido. ¿Nos escuchas, Rafa? ¿Nos escucha, Rafa? Parece que está teniendo ahí un poco de problemas con la conexión. Pero bueno, bienvenido, Rafa. Espero que logres ahorita solucionar el tema ahí de... Yo sí escucho. Teníamos problemas en escucharte, pero ahora parece que ya te recuperamos, Rafa. Bienvenido. Hola, Ricardo. Muchas gracias. Espero que mejore la conexión. Gracias por acompañarnos. En caso de que no, te avisaremos para que si gustas bloquear el video, pero ahorita te estamos escuchando bien. No hay problema. Y bueno, pues precisamente como les comentamos a nuestros asistentes a esta webinar de Patria Unida, pues estamos muy contentos de poder entrar a este tema precisamente en el mes de septiembre, un tema que es muy del ADN de Patria Unida, desde que comenzamos a configurar la idea de de poder construir junto con varias personas una fundación como Patria Unida. Sabíamos que esta fundación tenía que estar cimentada en valores que le dieran fuerza, importancia, identidad a la fundación a partir precisamente de la identidad mexicana. Y de eso es de lo que queremos abordar el día de hoy. De cuáles son estos valores que le han dado identidad a nuestra nación. ¿Cuáles son esos valores que preceden el surgimiento de la nación mexicana y que en mucho, bueno, pues dicen que la historia nos sirve para entender el pasado, pero sobre todo para entender el futuro, ¿no? El presente y ir construyendo el futuro. Y en ese sentido, yo quisiera a lo mejor comenzar esta webinar
dándole el uso de la palabra a Fernando, yo le plantearía una pregunta que pueda él también incluir dentro de su propia presentación. A mí me gustaría, Fernando, que obviamente nos compartas tus puntos de vista sobre estos valores que conforman y le dan sentido a la identidad nacional. ¿Qué es aquello que nos configura como nación mexicana? Pero también un poco contrastarlo sobre todo con la historia oficial, ¿no? Con esa historia que nos han contado desde la primaria, desde la secundaria, que muchas veces cuando nos ponemos realmente a estudiar la historia, a leer sobre la historia, a investigar sobre la historia, pues nos damos cuenta que muchas veces la historia no es exactamente como nos la contaron, ¿no? Y hay muchos mitos también que rodean en torno a cómo nos cuentan la historia oficial. A mí me gustaría que nos platicaras cómo es esta historia oficial y cómo la contrastarías tú con los elementos históricos fuera de estos mitos que le han dado realmente identidad a la nación mexicana. Adelante, por favor. Sí, nuevamente, muchas gracias, Ricardo. Muy buenas tardes a todos. Agradezco mucho la invitación a la Fundación Patria Unida y también, por supuesto, es un enorme gusto, un enorme honor compartir esta mesa con mi muy buen amigo Rafael Estrada Michel. Él sí es un especialista y un gran conocedor en el tema de la historia de México. Yo solamente soy un aficionado, pero bueno, trataré de compartir algunas reflexiones. A ver, primero, en efecto, estamos en el mes de septiembre, que es el mes que tradicionalmente en México, no solo en México, también en otros países latinoamericanos, pues lo relacionamos con las fiestas patrias, con las fiestas nacionales. Y me gustaría empezar por una muy breve reflexión acerca precisamente del patriotismo, teniendo en cuenta además que la Fundación lleva por nombre Patria Unida. Yo recuerdo que en su último libro, Memoria e Identidad, el Papa Juan Pablo II decía precisamente que el patriotismo era una virtud. Eso es importante. Hay que recordar cómo los nacionalismos excluyentes destruyeron prácticamente toda Europa durante el siglo XX y otras partes del mundo. Pero frente a ese nacionalismo excluyente que pretende poner a una nación por encima de las otras, el Papa Juan Pablo II hablaba del patriotismo en términos morales. Él decía que el patriotismo es una virtud toda vez que implica reconocer ese conjunto de bienes que hemos recibido como herencia de las personas que nos antecedieron en el tiempo, de nuestros padres, de nuestros abuelos, ¿no? Precisamente de ahí proviene el nombre patria, de padres, ¿no? Entonces, creo que es oportuno que en este mes de septiembre podamos genuinamente, legítimamente reivindicar un sano patriotismo. Y entrando a responder la pregunta que da título a este panel sobre los fundamentos de la nación mexicana, empezaré por definir ambos términos, fundamento y nación. A ver, el fundamento es el principio o el origen sobre el que se asienta una cosa. Entonces queremos responder cuál es el principio, el origen sobre el que se asienta la nación mexicana. Pero antes de eso creo que es importante también reflexionar acerca del término nación. Ya hablábamos un poco del término patria y patriotismo. Luis Villoro, un gran intelectual mexicano, establece 4 condiciones para poder hablar de una nación, ¿no? Primero, Luis Villoro dice que una nación es una comunidad de cultura, es decir, existen ciertas características, ciertas formas compartidas acerca de cómo se ve en una comunidad, en un grupo humano, cómo se ve el mundo, cómo se siente el mundo, cómo se actúa en el mundo, incluso se consideran algunos acontecimientos históricos fundacionales, ¿no? Además de una comunidad de cultura, dice Luis Villoro que una nación es también una conciencia de pertenencia. Esta conciencia de pertenencia está avalada por esa historia colectiva que permite ver a los demás como partes de una relación casi familiar, ¿no? Como personas con las que compartimos un conjunto de afinidades. Además de ser una comunidad de cultura y una conciencia de pertenencia, hay un tercer elemento que señala Luis Villoro para definir una nación, que es el proyecto común. Dice Luis Villoro que una nación es una continuidad, pero es también un proyecto. Es decir, no solamente es pasado, sino que también es futuro. Hay una noción de un destino en común, de un futuro compartido por encima incluso de las diferencias. Hay un conjunto de horizontes comunes
que se establecen como algo a buscar por parte de todos los que integramos ese grupo humano. Y finalmente, un cuarto territorio, pues es la relación con un territorio. Un cuarto elemento, perdón, es la relación con un territorio. Es decir, la nación no solamente es una continuidad en el tiempo, sino también una continuidad en el espacio, en un espacio físico, ¿no? Entonces, dados estos 4 elementos, que es una definición de Luis Villoro que me parece bastante afortunada, pues podemos afirmar sin ninguna duda que México los comparte, los tiene. Por lo tanto, México es una nación. Entonces, ahora queremos responder a la pregunta de cuáles son los fundamentos sobre los que se asienta México como nación. Y la pregunta evidente es ¿cuándo se forma la nación mexicana? Evidentemente la nación mexicana no se forma el 27 de septiembre de 1821, que es la fecha oficial en la que México se convierte en un estado independiente. Es decir, la nación mexicana existe desde mucho antes. ¿Desde cuándo existe la nación mexicana? Bueno, tampoco existe la nación mexicana en aquellos pueblos que existían antes de la llegada de los españoles, como comúnmente a veces se nos quiere presentar, ¿no? Realmente entre los pueblos prehispánicos no existía esta idea de nación. Los pueblos prehispánicos nunca existieron como una unidad histórico, social, cultural. Lo que caracterizó a los pueblos que habitaron estas tierras, que algunos antropólogos han denominado Mesoamérica, pues era básicamente una enorme dispersión geográfica, una enorme dispersión cultural. Seguramente muy poco tienen que ver los olmecas que habitaron lo que hoy es el estado de Veracruz hacia el año 1500 a.C., con los mexicas que habitaron el Valle de México hacia el siglo XIV o XV de nuestra era, ¿no? Es decir, una enorme dispersión geográfica, cultural, y además estos pueblos, cuando coincidieron en el tiempo, nunca buscaron conformar una propia unidad, sino que en muchas ocasiones, por el contrario, estuvieron severamente confrontados, ¿no? Entonces podemos decir que del encuentro que se produce entre españoles e indígenas, como producto de la conquista, no de México, sino de Tenochtitlan, porque México realmente no existía como unidad, es cuando comienza realmente una nueva etapa histórica que comenzará también a conformar lo que hoy conocemos como la nación mexicana, ¿no? Y la nación mexicana, pues podemos asegurar, podemos afirmar que realmente se forja durante los 3 siglos de virreinato. Este periodo de tiempo que transcurre entre 1521 y 1821. 300 años de nuestra historia que paradójicamente han sido pues despreciados justamente por la historia oficial, a la que ahora hacías alusión, Ricardo. La historia oficial olvida olímpicamente estos 3 siglos que son realmente la raíz misma de nuestro país. Se les desconoce, incluso se le concede más importancia en la historia oficial a un México que no existía, que es este México prehispánico, que a la raíz misma de nuestro país, que es el virreinato, ¿no? La historia oficial casi siempre desconoce el virreinato o cuando se refiere a él, se lo presenta como una época oscurantista, como el fin de nuestro pasado glorioso prehispánico. Se le suele caricaturizar, ¿no? La Inquisición, la opresión, en fin, ¿no? Realmente es entonces cuando se forja esta nación mexicana que ya empieza a conformarse como algo distinto, claramente distinto a lo que existía antes de la llegada de los españoles, pero también distinto a lo que estaba pasando en la península ibérica, ¿no? Y por cierto, ya que hablamos de virreinato, creo que es importante subrayar que esos 300 años, que además comúnmente son los 300 años más desconocidos por cualquier mexicano de a pie, precisamente por estos prejuicios ideológicos de la historia oficial, fueron 300 años donde florecieron enormemente la cultura y las artes, son 300 años donde tuvimos personajes novohispanos tan destacados como los pintores Miguel Cabrera, Cristóbal de Villalpando, escritores también muy destacados como Sor Juana Inés de la Cruz, Carlos de Sigüenza y Góngora, Juan Ruiz de Alarcón, músicos como José de Torres, filósofos como el padre Clavijero. Hay que recordar que la Real y Pontificia Universidad de México se estableció en 1551 y comenzó sus cursos en 1553, 83 años antes que la Universidad de Harvard. Eso es importante. Incluso hay una rivalidad con la Universidad de San Marcos en Perú para ver quién tiene el honor de haber sido la primera, ¿no?
pareciera que la primera es la de México, aunque sus clases empezaron después que la de San Marcos. La de San Marcos inició sus cursos en 1551. Pero todo eso floreció durante la época virreinal y desgraciadamente son pocos los mexicanos que conocen ese pasado novohispano, en el cual, a través también de la cultura barroca, que es muy representativa de lo que estaba ocurriendo entonces, criollos y mestizos, y también, por cierto, los pueblos indígenas, comienzan a sentirse parte ya de algo diferente, ¿no? Dice el historiador Agustín Basabe Fernández del Valle que en la Nueva España nos encontramos un impulso hacia el futuro de México, un afán de querer ser algo diferente, distinto al peninsular y al azteca, ¿no? Esto incluso queda muy bien plasmado ya en algunos documentos del movimiento independentista, claramente en los Sentimientos de la Nación, este gran tratado humanista de José María Morelos, y también, por supuesto, queda muy claramente establecido en el Plan de Iguala y los tratados de Córdoba, suscritos por las fuerzas del ejército trigarante, encabezadas por Agustín de Iturbide, ¿no? En estos dos documentos se establece ya una noción de hacia dónde debe de ir esta nación mexicana, que precisamente porque ya era una nación que se sentía distinta a cualquier otra en el orden internacional, aspiraba legítimamente a tener un estado propio, y eso es justamente lo que se consigue en 1821, ¿no? Y simplemente para terminar esta primera intervención, comentando o ahondando un poco más en esta pregunta que hacía Ricardo Robles acerca de la historia oficial. Yo creo que a México le ha hecho mucho daño la historia oficial. La historia oficial no es exclusiva de México, desde luego es algo que está presente en muchos países, pero en el caso concreto de nuestro país, pues claramente se ha utilizado con fines políticos un relato, una narrativa histórica que no necesariamente se ha correspondido con la verdad de los hechos que ocurrieron en el pasado. Generalmente la historia oficial es una narración maniquea, es una narración de buenos, de malos, como toda buena historia. Historia con minúscula, en este caso, requiere que haya héroes y requiere que haya villanos, ¿no? Y en el caso de la historia oficial vemos que nuestros héroes son casi santos, impolutos, y en cambio nuestros villanos son pues sujetos que conformaban en torno a sí toda la maldad imaginable, ¿no? Desde luego, esto quedaría en la anécdota si no es porque tiene consecuencias muy graves, incluso en el presente. Y lo vemos porque nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, es un fiel seguidor del relato oficial de la historia de México. Y en buena medida, esta visión que él tiene, polarizante, maniquea, corresponde a esa visión de la historia oficial de la cual él claramente se asume como parte. No es casualidad que haya bautizado a su movimiento como la Cuarta Transformación. Él se concibe nada más y nada menos que como el sucesor legítimo de Hidalgo, de Juárez, de Madero, de Cárdenas, ¿no? Y esto es muy peligroso porque si uno se considera un mesías al nivel de estos héroes que la historia oficial ha fabricado, entonces, por supuesto, pues no puede haber ningún impedimento al desarrollo de esa función salvífica que todo mesías desempeña. Y esto lleva inexorablemente a la construcción de una visión excluyente de la realidad y una visión excluyente también de la política, ¿no? Entonces, la historia oficial, en efecto, pues ha traído consecuencias muy dañinas, no solamente para el estudio de la historia, sino también para la práctica política cotidiana en nuestro país, ¿no? En fin, yo celebro mucho que podamos llevar a cabo esta reflexión sobre México, sobre nuestra nación, sobre nuestra patria, cuyo eterno destino, como bien dice nuestro himno, por el dedo de Dios escribió. Muchas gracias, Ricardo, Rafa, y escucho con atención también lo que nos pueda compartir el querido Rafael. Gracias, Fer. Estimado Rafa, Fernando ya ponía énfasis en estos 300 años que la historia oficial borra casi de un plumazo, como si no hubieran existido como antecedente y como parte de la construcción de esta noción de identidad nacional. Pero a mí me gustaría ir un poquito más allá contigo, lo que tú consideres obviamente abordar, y dentro de tu presentación a mí me gustaría preguntarte también, ¿cuáles son estos elementos que tú vas
identificando ya con tu visión de historiador crítico que van conformando la idea de nación, ¿no? O sea, llega el grito de Dolores, precisamente estamos a un par de días de conmemorar esa fecha en 1810, pasan 11 años hasta el 28 de septiembre de 1821, cuando se logra la consumación de la independencia, que tiene como antecedente, pues evidentemente el abrazo de Acatempan el 10 de febrero, después el plan de Iguala, que ya lo mencionaba también Fernando en su intervención, que va configurando estas tres ideas que creo que son base mucho de lo que estaban poniéndose sobre la mesa, que eran los tres elementos que podían ponernos de acuerdo, ¿no? A esta población indígena, pero también mestiza, criolla, ya que podrían configurar esta idea de nación, ¿no? El tema de la religión, el tema de la unión, el tema de la independencia. ¿Tú qué opinas? Además sé que estás en Puebla, así que seguramente esta Sí, a la luz de el una marco no podría ser mejor, mi querido Rick. El marco no podría ser mejor porque los chiles en nogada ahí. Y justo estoy en donde está la Biblioteca Palafoxiana, que es la Casa de la Cultura, Wow. que fue el colegio jesuita que el obispo Palafox le quitó a la Compañía de Jesús. Y donde, como decía muy bien Fer, la grandeza mexicana se siente, ¿no? Es una de las grandes bibliotecas del mundo, es una de las grandes bibliotecas de Occidente, y yo creo que una de las cosas que más nos han inficionado, coincido plenamente con Fernando Rodríguez Doval, que más nos han envenenado en estos años es creernos esa leyenda negra contra nosotros mismos. Ya no me meto si es una leyenda negra contra España o no. Olvidarnos de los 300 años de vida extraordinariamente compleja, rica, a veces atroz, como también han sido nuestros 200 años de vida independiente por lo demás, ¿no? Olvidarnos de esos 300 años nos ha hecho sentirnos menos, hemos desarrollado un complejo terrible, todos hemos oído esa estupidez en nuestras casas a veces, de que qué lástima que Santana no les vendió, por lo demás no le vendió nada a los gringos, pero en fin, que no les vendió el resto del país, porque entonces Disneylandia estaría en Guanajuato o en Puebla y no en California. En fin, este tipo de tarugadas que lo único que acreditan es que nos hemos creído completita la historia. Una historia absurda, absurda, ¿no? No ha habido una cabeza más poderosa en América del Norte que la de Sor Juana Inés de la Cruz. Y no reivindicarlo con esa claridad es simple y llanamente subordinarnos a los dictados de una visión anglosajona, respetable en lo que no tenga de racista y de exclusión y de exclusivista, de supremacía blanca, ¿verdad? Como se dice ahora, subordinarnos a esa visión que es sumamente empobrecedora, no solo de México, que en este sentido sería lo de menos, del mundo occidental en sí mismo. Pero en fin, como te decía mi querido Ricardo, yo quería hablar de José María Morelos porque justo hoy se leyeron los sentimientos de la nación en el Congreso de Anáhuac, un 14 de septiembre. Juan Nepomuceno Rosales lo leyó, pero bueno, pues aprovechando que estamos en Puebla y que las monjitas le sirvieron los chiles trigarantes, los chiles en nogada, Agustín de Iturbide, hablemos de eso. Pero antes quisiera decir una cosa, hablando de los fundamentos de la nación, que no se nos olvide, porque también es muy importante no hacer una historia oficial, como bien ha dicho Fernando, del otro lado, ¿no? Una historia oficial que denigre lo que los héroes de la causa liberal también le aportan de la nación. Los sentimientos de la nación comienzan diciendo que esta América, que después en el decreto de Apatzingán será esta América mexicana, es libre de cualquier monarquía, gobierno o nación, incluida la España, ¿no? Es decir, es una libertad de independencia de una nación que ya empezaba a asumirse como tal. Es curioso porque en 1808, cuando Napoleón invade la península, como muy bien nos recordó el profesor Rodríguez Doval, la nación vive a un lado y al otro lado del Atlántico, ¿no? Es decir, nuestros precursores de la independencia, de lo que se quejan, el propio cura Hidalgo y el capitán Allende, es de que Napoleón está invadiendo la península. Es parte de España y por lo tanto de la Nueva España lo que está siendo invadido. Por además el tirano de Europa, el terrible representante de la Revolución Francesa, por aquel entonces se veía en su peor versión, ateística, infiel, libertina, etcétera, ¿no? No me meto en eso, pero en eso están pensando Hidalgo y desde luego el licenciado Rayón. Morelos no. Morelos le quita la máscara, como es célebre, fernandina, al movimiento. Y luego, 10 años después,
ya en el trienio liberal, con esto que se dice tanto desde posiciones de historia oficial que no son sostenibles por ningún lado, ¿no? De que el México reaccionario va en contra de los grandes logros de la Constitución de Cádiz, que es restablecida por Fernando VII después del golpe de Riego y de Quiroga en 1820, empezando 1820, cuando se inaugura el llamado trienio liberal. Cuidado con eso, porque el plan de Iguala es todo menos absolutista. Miren, déjenme decirles una cosa. La conspiración de la profesa, tan famosa, que estuvo encabezada, si acaso estuvo, por el rector de la universidad, que ya se llamaba desde 1821, comenzó a llamarse Universidad Nacional. Fíjense nada más qué bonito, ¿no? El primer rector de la Universidad Nacional. Había habido Universidad Real y Pontificia antes, como también nos ha recordado Fernando, pero el primero de una universidad que se llama Nacional. Perdona que te lo recuerde, Ricardo, que le vas a la América, pero Fer y yo sí sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? El primero es Matías de Monteagudo. Encabezó, quizá, la famosa conspiración de la profesa en el oratorio de San Felipe Neri, ahí en las calles de Isabel la Católica y Madero. Pero a esas conspiraciones, si acaso existieron, nunca fue Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide literalmente reivindica, hablemos de los fundamentos de la nación, una constitución peculiar y adaptable al reino de la Nueva España, que comenzará a llamarse Imperio Mexicano. Fíjense esta noción, una constitución peculiar y adaptable, algo que nos embone, como dijo el clásico, ¿no? Algo que sea propio de nuestras circunstancias específicas. ¿Qué circunstancias? Las que había olvidado la Constitución de Cádiz, por muy liberal que fuera. ¿Saben ustedes cuánto valían los afroamericanos en Cádiz? Cero. Si quieren, Filadelfia valían 3/5 partes de personas para efectos del censo electoral y del censo fiscal. La Constitución de Filadelfia, 3/5 partes de personas, o lo que llaman ellos los colored people, ¿no? Esclavos. Pero en Nueva España, en que prácticamente no había esclavitud, y en el resto de la América Española, la Constitución de Cádiz decretó que no tuvieran ninguna posibilidad de ser contabilizadas las personas de origen africano, que se pudieran reputar como africanas en los censos de la monarquía para efectos electorales, para efectos fiscales, en fin. No podían votar ni ser votadas, pero además no contaban, con lo cual nos quitaban 6 millones de peso electoral, a todos los americanos, no crean que nada más a los afroamericanos, ¿no? Bueno, primer gran absurdo de no considerar las circunstancias de un lado y del otro del océano. Era completamente distinta la América española a la Europa española en ese punto. Y luego, el tema territorial. Pretender gobernar esto como si se tratara de Chamberí o de Albacete, pues es ridículo. La Nueva España, nada más la Nueva España, sin contar Guatemala y quizás sin contar las provincias internas, era 6 veces más grande que cualquier otra provincia de la monarquía. Pretender que podía ser gobernada desde Madrid sin considerar sus condiciones territoriales tan peculiares, desadaptando la idea de un reino, que es una idea protonacional, como también ha dejado claro Fernando. O sea, nosotros nos sentíamos ya americanos del septentrión, México-americanos, como se dice ahora para los compatriotas que están en los Estados Unidos. Pero la América mexicana es esta idea de que hay una América distinta a la neogranadina, a la peruana, a la cubana, a la que se llamará Argentina, ¿no? Del Río de la Plata, y que era la América mexicana. Nosotros nos sentíamos tales. Había un tipo muy famoso, muy célebre, que se llamó Fray Servando Teresa de Mier. Fray Servando Teresa de Mier era de Monterrey. Y no se sentía regio, ni se sentía tejano, ni se sentía neoleonés. Tenía esas identidades, pero tenía sobre todo la identidad de ser mexicano. Y si me apuran tantito, americano. Monterrey era un poco más que una guarnición, de un caserío de 200 familias. Imagínense lo pequeñito que era Monterrey. El padre Mier se siente, sí, miembro de la comunidad regiomontana. De hecho, se pelea con el padre Ramos Arizpe, que era de Saltillo, para que el obispado no se moviera de Monterrey a Saltillo, son las cosas. Se sentía neoleonés, pero reivindica siempre el ser americano del septentrión.
mexicano. Rafa, parece que te estamos perdiendo un poco. Si gustas quitar el video para ver si mejora la calidad En del audio. España, en Francia y en Italia. Recuperamos. Siempre se sintió americano de ese gobierno español. Ni el de las Cortes, que no nos dejó reaccionar en un primer momento. ¿Sí? Adelante, Rafa, ahora sí te estamos escuchando bien, ¿eh? A ver, parece, ahí nos escucha, Rafa. Ya te recuperamos. No te escuchamos. A ver, si gustas, a lo mejor desde el teléfono creo que te podemos escuchar mejor. A ver si por aquí. Parece que ahí mejor. Adelante, Rafa, por favor. No, tampoco. Hola, hola. Ahí te estamos escuchando ahí. ya. Sí, adelante, por favor. Perfecto. Bueno, no sé dónde me quedé, pero la idea es que el padre Mier se siente americano y de esta América mexicana, con circunstancias muy específicas que fundamentan nuestra nación, que se comienza a distinguir claramente de la nación española, europea. A ver si ahí sin el celular me escucha. Te estamos escuchando bien, ¿eh? Ya te estamos escuchando bien. Bueno, pues lo haremos con el celular. Ojalá no se mezcle. Hola, hola. Adelante, adelante, ¿Sí? Rafa. Bueno, lo que está detrás de la obtención de la independencia, que no consumación, no es un matrimonio mal avenido que necesitará consumarse, ¿verdad? No, la consumación de la independencia es una obtención después de 11 largos años de guerra sin cuartel, fue terriblemente, diezmó a la población. La obtención de la independencia a través del Plan de Iguala, que es una genialidad política, así la reivindicaron los grandes liberales del momento, Mora, Zavala, Alamán, todos los partidos políticos estaban de acuerdo, los protopartidos políticos mejor, en que se trataba de una genialidad de este señor Agustín de Iturbide, que el resto de los jefes militares, realistas e insurgentes, tuvieron el talento suficiente para apoyar. Ese es el momento no fundacional de la nación, como dice muy bien Fernando Rodríguez. No, es el momento en que nos damos cuenta que somos una cosa distinta a los guatemaltecos, a los cubanos, a los estadounidenses y desde luego a los españoles. Y esa asunción de nuestra peculiaridad, a veces excesivamente optimista, como lo vemos en los días patrios, en otras ocasiones terriblemente pesimista, como si no valiéramos nada, ¿no? Bueno. En fin, les decía que a veces somos excesivamente pesimistas con nuestra forma de vernos, como si no tuviéramos remedio. Pues todo ese complejo debería quitársenos si supiéramos que permanecimos unidos, ¿no? Gracias a la idea imperial, a la República Federal, que después mantuvo unidas a las diputaciones provinciales que a la caída de Iturbide se querían ir del país, pudimos permanecer unidos y no es poquita cosa. Vean ustedes Centroamérica.
ahí donde hubo una diputación provincial, conforme a la Constitución de Cádiz. Hoy hay una república independiente o un estado unido a la Unión Federal, que por cierto se unió el 14 de septiembre, a la Unión Federal Mexicana, Chiapas. Bueno, desgraciadamente creo que ya no se oye. No, sí te estamos escuchando, Rafa. Déjame hacerte una pregunta y también planteársela a Fer para continuar con este diálogo, pero sí, te estábamos escuchando bien. Yo quisiera, precisamente tú ya tocabas el papel de Agustín de Iturbide, y a mí me gustaría abundar un poquito más sobre eso, si me lo permiten, y también que Fernando nos dé también su opinión sobre el tema. Creo que me parece que el gran ausente más importante de la historia oficial precisamente es el papel de Agustín de Iturbide, pero bueno, paradójicamente ni siquiera ausente, ¿no? Sino más bien estamos siendo muy injustos, me parece, con el papel de Agustín de Iturbide, que ya lo decías tú, con una genialidad política, haciendo gala más de un tema de estrategia militar, de estrategia política, social, de entender muy bien la realidad en su momento que estaba viviendo la nación, cómo logró esta obtención de la independencia, como tú le llamas, y evitando mayor derramamiento de sangre que ya venía ocurriendo desde hacía 11 años. Pero además de eso, por ahí escuchaba alguna vez algún autor, leía algún autor, diciendo, somos una patria muy malagradecida, ¿no? Somos una patria patricida, ¿no? Decía, el padre de nuestra patria es a quien nunca le hemos reconocido el papel importante en la historia oficial que tuvo en ese logro de la independencia, ¿no? Me gustaría abundar un poquito sobre esa parte con ustedes, pero también incluirle un elemento más. El papel que tuvo en la historia también las apariciones de la imagen de la Virgen de Guadalupe, no desde una perspectiva religiosa, sino me gustaría abordarlo precisamente sobre su especialidad, más desde la perspectiva histórica, cómo esa imagen logra hacer, me parece, pero lo planteo más como pregunta para ustedes, este sincretismo cultural, ¿no? En Norteamérica, pues vemos prácticamente una desaparición, bueno, en Estados Unidos, ¿no? Una desaparición de las culturas que preceden a la llegada de los europeos, y sin embargo aquí, a pesar de que hubo un choque muy fuerte cultural y hubo mucho derramamiento de sangre, por supuesto, como ocurre en cualquier otra guerra, pero sin embargo sí hay una gran diferencia en esta lógica de sincretismo cultural, me parece. ¿Qué opinan ustedes de estos dos elementos particularmente? No sé, Fernando, y si gusta Rafa, o como ustedes decidan, adelante. Sí, a ver, yo para responder a esta pregunta me voy a remitir a un acontecimiento relativamente reciente, pero que nos permite explicar lo que pasaba en la época virreinal, ¿no? Como todos sabemos, hace 3 años el presidente de la República exigió al rey de España unas disculpas públicas por la conquista, ¿no? Y uno de los grupos, esta noticia trascendió poco en medios de comunicación, pero uno de los grupos que incluso emitió un comunicado, que invito a todos a que lo conozcan, oponiéndose a esa petición de disculpas, fue el EZLN, o lo que queda del EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y es muy interesante porque dentro de estos comunicados que lanza el EZLN, que uno ya no sabe si los escribe Marcos o quién los escriba, pero que son pues una mezcla entre lirismo, poesía, ensayo y demás, y cuento también, pero dentro de esta redacción complicada y barroca, en pocas palabras lo que decía el EZLN es que dos cosas. Primero, que es absurdo exigir una disculpa cuando muchos pueblos mesoamericanos estaban sojuzgados por los mexicas, ¿no? Y que para ellos, por lo tanto, la conquista de Tenochtitlan no fue como tal un agravio, sino todo lo contrario, ¿no? Pero además también el EZLN reivindica de alguna manera este pasado virreinal, y en esto Rafa sabe muchísimo del tema, esta pluralidad normativa, esta diversidad normativa que existía en la época virreinal respecto a los pueblos indígenas, las famosas leyes de Indias que daban origen a las repúblicas de indios, ¿no? Que tenían pues un reconocimiento jurídico de sus propios, lo que hoy llamaríamos usos y costumbres, su propia identidad legal, digamos, o le daba rango legal a su propia identidad cultural, ¿no? Esto es muy interesante porque en algún artículo que publicaba hace ya algunos años Gabriel Said,
él decía que justamente las banderas, por ejemplo, que hoy levantan los zapatistas o incluso los neoindigenistas en México, son las banderas que levantaron los conservadores del siglo XIX. Y en buena medida eran las banderas que venían desde la época virreinal, en la cual, en efecto, pues existía todo un tratamiento jurídico muy interesante, muy complejo, muy diverso respecto a los pueblos indígenas. Pero tiene que ver con esto que tú mencionabas, Ricardo, que no hubo este exterminio como sí pasó en otras partes del continente. Y por supuesto, digamos que hablando en términos meramente sociológicos, no religiosos, ahí juega un papel fundamental la Virgen de Guadalupe, ¿no? La Virgen de Guadalupe, una virgen mestiza, ¿no? Que tiene rasgos ya también diferentes a las vírgenes europeas, a las vírgenes españolas, ¿no? Y que de alguna manera ella ya es también parte de esa nueva identidad cultural y por eso después será también todo un ícono incluso en la lucha independentista, ¿no? Y que bueno, pues se ha convertido también en un elemento cultural de primerísima magnitud en México, a tal grado que se dice que en México hasta los ateos son guadalupanos, ¿no? Realmente el guadalupanismo, ¿no? Insisto, más allá de la parte estrictamente religiosa, pues es también uno de los elementos de la identidad mexicana, sin ninguna duda, ¿no? Y respecto al tema de Agustín de Iturbide, pues creo que es un personaje extraordinariamente interesante, porque en efecto yo de él destacaría no tanto su faceta militar, sino su faceta política. Él tuvo una extraordinaria habilidad política en lograr, a través del Plan de Iguala y los tratados de Córdoba, pues unir a grupos muy diversos, pero que todos consideraban que en ese momento ya la nación mexicana convertida en un estado independiente podía tener pues un futuro en común, ¿no? Por eso hay ese optimismo también del que hablaba Rafa, que está presente en los tratados de Córdoba, en el Plan de Iguala, y que además eran tratados que estaban, y eran documentos que estaban muy enraizados en una visión muy realista de la realidad, a pesar de que tenían también un idealismo natural de una nueva nación que nacía como Estado independiente al mundo, pero por otro lado son bastante realistas, ¿no? Incluso, como bien señalaba Rafa, proponen una monarquía con separación de poderes, una monarquía moderada, me parece que es el término que se utiliza, ¿no? Y esto además es importante destacarlo porque en el momento del que estamos hablando, 1821, lo extraño, lo anómalo en el orden internacional eran las repúblicas. A nadie le debe de extrañar que en esos momentos el nuevo Estado se configurara como una monarquía. Desde luego, si hoy en México alguien pretendiera erigirse como un monarca, o pretendiera crear una monarquía, pues seguramente todos nosotros supondríamos que tiene algún problema mental. Pero en aquellos momentos era algo perfectamente natural. Incluso fue el camino, por ejemplo, que siguió Brasil y que lo siguió con bastante buen desarrollo y bastante progreso material durante prácticamente todo el siglo XIX, que es cuando termina la monarquía brasileña, ¿no? Entonces no era algo exótico que en esos momentos se propusiera una monarquía para México, como seguramente sí lo sería hoy en día. Es importante también aclarar eso, porque uno de los reproches que desde la historia oficial se le hace a Iturbide es el que haya proclamado una monarquía y él mismo se haya nombrado emperador. Este Plan de Iguala, decíamos, unifica a todos los grupos y además también algo interesante, propone una independencia, pero sin que exista una ruptura cultural con lo que en ese tratado se llama la madre patria, con España. Es decir, la nueva nación independiente o el nuevo Estado independiente reconoce pues las aportaciones históricas, culturales que se han recibido a lo largo de 3 siglos. Precisamente es un documento conciliador, no pretende erigir en un enemigo permanente a España, sino al contrario, se le reconoce sus aportaciones a la construcción de la identidad a lo largo de 3 siglos, ¿no? Por eso yo creo que es uno de los documentos más interesantes, junto también, por supuesto, con los sentimientos de la nación, de los que ya hablaba Rafa, ¿no? El primer documento que ya habla expresamente de la independencia de México y que también pues, nos permite ver la gran visión política que tenía el padre Morelos, ¿no? Pues creo que son 3 documentos, los Sentimientos de la Nación, Plan de Iguala, Tratados de Córdoba, que todo mexicano debiera conocer, aunque hoy desgraciadamente, pues por lo mismo que hemos dicho de la historia oficial, sean pocos los que los conocen. Rafa. Bueno, yo creo que una de las cosas que más hay que destacar, sin lugar a dudas, del Plan de Iguala,
es el rojo de la bandera nacional, ¿no? Que es la caridad en las tres virtudes teologales. Aquí en la catedral, en el sagrario de la Catedral de Puebla, Cristóbal de Villalpando, uno de los pintores a los que se refería Fernando, pinta las tres virtudes teologales, justo, verde, blanco y rojo. Es evidente, si uno lee el Dante, pues que Iturbide está inspirado en esa idea. Pero bueno, la caridad es unión, por eso me gusta el nombre de su organización, ¿no? Patria Unida. De hecho, yo había sugerido algunas otras, ¿no? Igual, unión. Sí, correcto, es Sí. cierto. Uh-huh. Qué bueno que no me hicieron caso porque se oye muy bonito ese Patria Unida. Y hay que reivindicar eso. Miren, si la mitad del territorio se nos fue en 1847, pues es por no estar unidos. Yo no sé si ustedes saben, pero hay estados que se declararon neutrales en la guerra contra los Estados Unidos. Neutrales, imagínense eso. Otros, por ejemplo, San Luis Potosí, que fue llamado San Luis de la Patria por ese motivo, bueno, alzó a los batallones de la Guardia Nacional, hoy célebre por otros motivos, en contra del invasor, ¿no? Creo que ya no me acuerdo. De acuerdo. Y yo por ahí... Pero, espérame tantito, a ver si ya me vuelvo a oír. Adelante, Rafa, Porque sí. lo que quiero decir con la unión, Ricardo, y ya con eso les prometo que me callo, porque no se oye bien, pero No, hay que adelante, reconocer adelante. que ha habido avances extraordinarios en nuestra visión y en la posibilidad de tolerarnos y de vivir juntos, ¿sí? Por ejemplo, el billete de 20 pesos trae la entrada del ejército trigarante y es de esta administración, ¿no? La entrada triunfante del ejército. La bandera trigarante ondeó el año pasado, 27 de septiembre de 2021, en el pabellón del Zócalo capitalino. O sea, se ha avanzado mucho y haríamos muy mal en no reconocerlo. Eso es algo que los gobiernos de la transición no hicieron. Hay que decirlo con total claridad. No hubo una nueva narración de la historia y en buena medida eso nos costó mucho. Eso lo creo firmemente. Nos costó mucho en términos de encontrarnos de nuevo en los puntos que nos unifican. Y ahí está el resultado. Otra vez, los viejos fantasmas de las luchas entre liberales y conservadores, además de la forma más maniquea, que al único que conduce es a la guerra civil. Perdonen que sea tan... antes de que se me vaya la conexión, que ahora sí me oigo, Ricardo, perdónenme, hay una pregunta buenísima en esto de Q&A respecto de la esclavitud en Nueva Granada. ¿Por qué se abolió mucho antes en Nueva España? Efectivamente, porque había muchos más esclavos en Venezuela, en Santa Fe de Bogotá. Y es curioso, en las Cortes de Cádiz, el tío de Simón Bolívar, que era diputado, don Esteban Palacios, se pronuncia en contra de la iniciativa del diputado por Tlaxcala, don José Miguel Guridi y Alcocer, otro de los héroes parlamentarios y trigarantes que se nos ha olvidado reivindicar, el padre Guridi, que fue el primero en alzar la voz contra la esclavitud en las Españas. Fíjense, nos hemos olvidado de este señorón. Y el diputado Palacios dijo que como amigo de la humanidad estaba de acuerdo con Guridi y la abolición, pero como amigo del orden no podía convenir en ella. Claro, porque tenían, como Simón Bolívar, muchísimos esclavos. A diferencia de Agustín de Iturbide o de Miguel Hidalgo, que había vendido a sus esclavos. Esa escritura está ahí del año 1807, cuando Hidalgo emancipa a sus esclavos. No los vendió, perdón, los emancipó, ¿no? Fíjense qué curioso es México. ¿Cuántas cosas podríamos reivindicar de México? Y nos empeñamos siempre en estar señalando lo malo. Yo no sé si me oyeron eso, pero si hubiéramos seguido como Guatemala, por ejemplo, como el antiguo reino de Guatemala, hoy yo tendría que estar hablando con ustedes con mi pasaporte michoacano, ¿no? Desde un país extraño que se llamaría República de Puebla, ¿no?
todos desunidos, desperdigados, sin capacidad de presentar un frente común a los graves retos de los conciertos, del Concierto de las Naciones. Y no fue así. Y no fue así porque algo hicimos bien en 1821 y en 1824. Bueno, gracias. De acuerdo, Rafa, muchas gracias. Bueno, precisamente digo, ya tenemos aquí algunas otras preguntas. Ya Rafa contestaba una de ellas. Aquí, bueno, Santiago Robles nos pregunta si podemos tener acceso a la grabación. Sí, completa. Esta webinar va a estar en nuestro canal de YouTube y además, como todas nuestras webinars también, las vamos a estar compartiendo pronto a través de nuestras redes sociales. A Fernando Rodríguez Doval, ¿a qué se debe que haya llegado al poder un partido de izquierda como Morena? ¿Será acaso que cuando tuvo el poder la derecha no lo supo aprovechar? ¿Cómo retomar el poder si ya se ha perdido la credibilidad? A lo mejor a mí me gustaría, yo sé que no es el tema, el análisis político actual tanto ahorita, pero a lo mejor me gustaría, junto a esta pregunta, Fer, preguntarte también, ya Rafa resaltaba mucho el tema del valor histórico de la unidad dentro de la nación mexicana, ¿no? Y yo creo que ese tema de la unidad sigue siendo muy vigente, ya lo decía también Rafa en su intervención. Precisamente eso mucho da sentido a la necesidad de patria unida, pero sí hay un discurso hoy muy permanente en el debate político que intenta dividirnos. Entonces, paradójicamente, ese elemento de la unidad que está presente desde los elementos históricos de la nación, hoy sigue más vigente que nunca, ¿no? Sí, además, esa intención diaria de dividirnos a los mexicanos en dos bandos, ¿no? A veces se utilizan unos apelativos, a veces otros, pero quizás el más utilizado es, como decía Rafa, de liberales y conservadores, ¿no? Justamente remite a una lucha histórica, ¿no? Y esto es muy grave, ¿eh? Esto es mucho más grave de lo que pudiera parecer, porque pudiera sonar ya, estamos tan acostumbrados a escuchar al presidente todas las mañanas refiriéndose a los conservadores y englobando en ese término a todos sus adversarios, que ya nos parece algo casi caricaturizable o algo ya sin importancia, pero realmente no la tiene, porque refleja toda una visión de México y una visión del mundo y una visión de la política, ¿no? Ahora hay que recordar que el siglo XIX en buena medida México estuvo profundamente dividido, y estas confrontaciones civiles, pues entre otras cosas ocasionaron, como ya mencionaba Rafa, pues la pérdida de una extensa parte de nuestro territorio, ¿no? Y una de las luchas civiles que se dio y que atravesó todo el siglo XIX fue esta lucha entre liberales y conservadores, y que eran dos visiones de Estado, dos visiones de país, que seguramente si se hubieran sentado a dialogar hubieran podido encontrar muchas certezas en común, pero que finalmente no ocurrió así y el país estuvo profundamente polarizado, ¿no? Y sabemos que de esa contienda histórica, pues finalmente hubo un bando que resultó triunfador y ese bando ha sido además exaltado y glorificado por la historia oficial. En ese sentido, el presidente de la República busca exacerbar las divisiones naturales, bueno, más bien la pluralidad de opiniones que puedan existir naturalmente en cualquier sociedad. Él busca convertirlas en divisiones políticas casi insalvables, porque si la historia oficial nos ha dicho toda la vida que los liberales eran pues el conjunto de mexicanos que englobaban todas las virtudes y los conservadores eran el conjunto de mexicanos que englobaban todos los vicios, pues el presidente repite esa retórica, pues está, como él mismo ya lo ha dicho también, mandando a sus adversarios al basurero de la historia, ¿no? Es decir, ellos no son mexicanos, no tienen derecho a existir, ¿no? Es esa historia del mural que denunciaba Carlos Castillo Peraza, ¿no? El mural donde claramente están de un lado todos los buenos y de otro lado todos los malos, ¿no? Y estos que son los malos, que son los villanos, que son la antipatria, no tienen derecho a existir, ¿no? Así de grave es esto, ¿no? Por eso yo creo que vale la pena conocer la historia y también conocer estas manipulaciones históricas que esconden en el fondo una visión profundamente autoritaria y profundamente intolerante. De acuerdo. Hay una pregunta también para Rafa. Gracias por la plática. Si bien la historia del país se ha construido a través del mito del héroe y el villano, que forma parte de la historia oficial, ¿qué tanto consideras que ha servido para fortalecer nuestra identidad nacional? ¿Cuáles son los aspectos positivos que ha aportado para nuestra identidad nacional este gran mito, Rafa? Y no sé si Fernando también después quiera abundar algo sobre el tema. Me parece una estupenda pregunta
porque hay de identidades a identidades. Por supuesto que ese discurso maniqueo genera una identidad muy clara, ¿no? Pero es una identidad de vencidos, de derrotados. No nos damos cuenta que además nos viene de fuera, es una imposición exterior y nos la hemos creído completita, ¿no? No conocemos prácticamente nada de la guerra del 47, en donde los Estados Unidos cometieron una y otra vez crímenes que hoy se llamarían crímenes de guerra. Al señor Polk, al señor Taylor, al señor Scott, lo habrían conducido a tribunales internacionales, no me cabe la menor duda. Y en cambio creemos que tuvimos la culpa nosotros, porque bueno, ¿cómo se nos ocurre tener a Santana y soportarle sus frivolidades, etcétera, ¿no? Esta idea tan tendenciosa de una identidad que nos hace víctimas de los procesos históricos y que no los podemos tomar en nuestras manos, que además surgió en el siglo XIX. Eso es lo curioso. Para fines del siglo XVIII estábamos seguros de que no había mejor país en el mundo que nosotros, ¿no? Era el bello país de las delicias, dice Agustín de Iturbide, ¿no? Todavía empezando el XIX. Y después, mi querido Ricardo, viene el desastre, ¿no? Y viene un desastre de una formación de identidad sumamente perniciosa. Yo no creo en la santidad ni de Agustín de Iturbide ni de Miguel Hidalgo. Son políticos. Benito Juárez era un político. Ya citó a Carlos Castillo Peraza, Fer. Aquí los mayores recordarán cuando Carlos se refirió en un programa de estos que había de la Comisión Federal Electoral, imagínense, ¿no? Se refirió al hecho de que creemos en este país que don Benito Juárez no se hizo ni siquiera pipí en la cama cuando era bebé, ¿no? Y un diputado del Partido Popular Socialista, hoy desapareció el partido del maestro Lombardo, se quejó acremente de la blasfemia que se había cometido, ¿no? En ese mismo programa. Prácticamente querían incoarle un procedimiento a Carlos Castillo. Bueno, este tipo de ridiculeces, por supuesto que generan una identidad, pero una identidad muy perniciosa. Yo no sé si hay identidades positivas, eso lo podríamos discutir. Lo que sí sé con Amin Malouf es que tenemos muchísimas identidades. Tenemos la identidad del que no mete gol ni por error, ¿no? Del que no sabe nadar, o la identidad del que es buenísimo en el billar, la identidad del que le va a la América, aunque sea inconfesable, Ricardo, ¿no? La identidad del que fue a tal escuela en la primaria, la identidad del que estudió en tal o cual universidad, la identidad del barrio, la identidad de la provincia, muchas identidades, somos pluralidad de identidades. Las religiones generan identidades, los amores generan identidades, todo genera identidades. Y creer que tenemos una sola, que es la identidad de juarista o de maximilianista o miramonista, pues es ridículo. Eso es reducir la historia a un cuento de hadas para niños, perdonando la expresión, porque no debe uno ser discriminatorio con los niños, ¿no? Y los niños son mucho más inteligentes a veces, ¿no? Pero parece una historia de los Vengadores, ¿no? Donde Thanos es malo, malo, malo de Malolandia, y el Capitán América es impoluto, ¿no? No, esos son ridiculeces, son políticos en situación de hacer política, a algunos les salió mejor que a otros. Yo soy de los que personalmente creen que Juárez tampoco debe ser execrado en todas sus actuaciones, ¿no? Como generalmente se hace del otro lado de cómo contamos la historia, pero en fin, eso se puede discutir. El asunto es que hay que discutirlo. No podemos seguir cargando con una identidad de derrotados el resto de nuestra vida, ¿no? Porque la Virgen de Guadalupe en la hermosa narración del Nicán Mopowa, nos dijo, hijito mío, el más pequeño de mis hijos. Bueno, pero a ver, es una metáfora literaria, ¿no? No es cierto para todo. No tienes derecho a fallar los penaltis en los cuartos de final de una Copa del Mundo porque eres el más chiquito y no te preocupes. Aquí está tu mamá que te va a ayudar. Son verdaderas ridiculeces, ¿no? Ridiculeces de una narración sumamente perniciosa a mi manera de ver. Y por eso no podemos valorar el porfiriato. Y vamos a decirlo con claridad, tampoco podemos valorar el priato con objetividad, porque se nos van los ojos y decimos, Plutarco Elías Calles persiguió a la iglesia. Pues sí, y muy mal hecho, ¿no? Pero Plutarco Elías Calles creó instituciones que todavía están vigentes.
en el país. A veces para mal, pero la inmensa mayoría de las veces para bien. Y no ver eso, pues es caer en el otro extremo. Y obviamente a alguien le conviene que estemos desunidos y a alguien le conviene nuestra visión muy pueril del victimismo y a alguien le conviene que no creamos que somos una gran nación, como dijo Fernando Rodríguez Doval al comenzar esta charla, ¿no? Entonces, identidades, sí, por supuesto, pero hay que preocuparnos por generar identidades maduras, creativas, ¿no? Fíjense ustedes, no sé si han comprado boletos de avión en Aeroméxico y en Air France. En el portal de Air France, lo primero que te aparece cuando dicen nación es Francia, y ya luego Albania y Austria y todo lo demás, ¿no? Tú en el portal de Aeroméxico te tienes que ir a la M y al final de la M, porque como la E trae acento, consideran que es después de la Z, a ver si encuentras tu país, ¿no? Y en una de esas ni siquiera está en español el portal. Bueno, yo no digo que seamos chauvinistas, pero obviamente tendríamos que ser un país mucho más cómodo para los nuestros. Pregúntenle a los que regresan de vacaciones a su país, después de estar trabajando heroicamente, porque a veces es en condiciones heroicas, las más de las veces, en los Estados Unidos, el trato que les damos. Despreciamos profundamente la idea de México. Creemos que es una idea superada, que deberíamos sustituir por otras, ¿no? Vean nada más cómo hablan y escriben nuestros hijos, nosotros mismos, ¿no? De cada 4 palabras, 3 son en inglés y además mal aplicadas, ¿no? En fin, hay ejemplos miles de una identidad pésimamente mal estructurada. Y por eso creo que si ustedes tienen, como creo que lo tienen, la idea de influir positivamente en los destinos de nuestra patria, pues lo primero que hay que hacer es generar un nuevo discurso que no caiga nunca en el oficialismo ni en la exclusión, que entienda que México es muchos Méxicos y que todos, cada uno de ellos, tiene mucho que rescatar. Fíjense qué hermosa anécdota la que contaba Fernando. Es el Ejército Zapatista el que dice, oye, espérame, ¿a qué España le pides una disculpa? Porque en 1808, insisto, todos, la vieja y la nueva, todos éramos España. Y si el reino actual de España le debe una disculpa, le debe pedir una disculpa a los indígenas, lo mismo pasa con la República Mexicana y con la República Boliviana y con la República Guatemalteca, porque todos venimos de ese proceso de desquebrajamiento de la monarquía española al paso de las revoluciones hispánicas. En fin. Muchas gracias. Muy interesante, Rafa. A propósito, y antes de que darle la palabra a Fer para que abunde sobre este mismo tema, hay una pregunta que creo que viene muy ad hoc, de alguna manera ya lo tocaste, Rafa. Excelente punto, contamos los oscuros de Iturbide y enaltecemos la imagen de Hidalgo, quien en solo 4 meses saqueó e incendió ciudades, su ejército asesinaba y violaba inocentes, y los españoles que sobrevivían al ataque del ejército de Hidalgo eran usados para ser toreados. Dejamos al sádico como el héroe y al consciente como el ruin. Bueno, lo quise comentar, Fer, a propósito, porque va ad hoc con lo que estaba comentando Rafa. No sé si tú quieres abundar un poco más. Sí, en efecto, el movimiento de Hidalgo en sus inicios fue un movimiento extraordinariamente violento, ¿no? Hay que tener en cuenta la composición social, política de ese movimiento, donde se empiezan a agrupar en torno al líder, ¿no? Que era visto casi como un mesías, ¿no? Casi como un profeta bíblico, ¿no? Se empiezan a agrupar campesinos, mineros, indígenas, poco organizados, que en muchos casos además pues venían cargando con ideas de una opresión, ¿no? Y se convirtió en un movimiento extraordinariamente violento. Quizás el emblema más claro de esa violencia pues fue la quema de la Alhóndiga de Granaditas, donde se calcula que fallecieron alrededor de 5,000 personas, ¿no? Incluso hay historiadores que sostienen que ese acontecimiento tan violento que fue la toma de Guanajuato hizo que después Miguel Hidalgo no se atreviera a tomar, cuando ya estaba en el Monte de las Cruces, no se atreviera a tomar la Ciudad de México para evitar que en la Ciudad de México pasara algo semejante a lo que pasó
en Guanajuato, ¿no? Pero bueno, tiene que ver justamente con esto que hemos estado insistiendo, que los héroes no eran de carne y hueso, no existe el héroe impoluto, ¿no? Ni tampoco el villano perfecto, ¿no? O sea, tenemos que tener la madurez de ver nuestra historia con muchísima mayor visión y en su aspecto más integral, ¿no? Sobre lo que comentaba Rafa, bueno, de la pregunta anterior, a ver, yo creo que es hasta cierto punto normal que, que las diferentes naciones tengan algún tipo de mito fundacional, ¿no? Digo, pienso, por ejemplo, en el tema de Rómulo y Remo en Roma, ¿no? Seguramente no fue un acontecimiento histórico, ¿no? Que se pueda comprobar, ¿no? Pero desde luego es un mito que de alguna manera dio una cohesión. A ver, la misma águila y la serpiente, pues es un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que el problema viene justamente, como decía Rafa, cuando esos mitos fundacionales se convierten en mitos que dividen y que confrontan, ¿no? Como son los mitos fundacionales en México, ¿no? Como son estos procesos donde se ha exaltado a un grupo de mexicanos sobre otros. Es esta historia de los vencedores y vencidos, y donde siempre hay un villano, y donde además en no pocas ocasiones el político en turno, en este caso ha sido López Obrador, pero también lo han hecho otros muchos políticos, identifican a sus adversarios políticos con los villanos de la historia que todos nos han enseñado desde el inicio de nuestra educación más básica, ¿no? Entonces, yo creo que también tenemos que trascender esa historia, superar esa historia oficial y esos mitos fundacionales basados en derrota y victoria, ¿no? A mí me gusta mucho este muro que está ahí en Tlatelolco, que justamente conmemora la caída de Tenochtitlan y Cuauhtémoc frente a Hernán Cortés, ¿no? Cuando dice palabras más, palabras menos, no recuerdo la redacción textual, pero dice, no fue ni victoria ni derrota, fue el doloroso nacimiento de México, ¿no? Yo creo que así debiéramos empezar a tratar de ver los diferentes acontecimientos de nuestra historia. Muy interesante, ¿no? Totalmente de acuerdo con ambos. A ver, nos estamos acercando al final de la charla el día de hoy y me llama la atención que justo algunas de los comentarios que vienen aquí hablan precisamente sobre el tema de la unidad, ¿no? Por acá nos preguntan, ¿cómo mantener unido a un país cuando a diario nos bombardean con diferencias de clase e intentan fomentar el rencor del pasado, ¿no? Por acá también alguien me escribía de forma directa, me decía... ¿qué acciones concretas debemos emprender? Esto me parece interesante también, ¿no? ¿Cómo de manera específica podemos nosotros emprender acciones que nos permitan desde la sociedad evitar seguir con esta inercia del conflicto que muchas veces se promueve pues desde el debate político y particularmente hoy desde la presidencia? Nos acercamos a este concepto de unión que sigue siendo pues precisamente uno de los 3 elementos de las garantías del ejército trigarante y forma parte, como ya lo decía Rafa, de nuestra identidad de fundación en Patria Unida, ¿no? ¿Cómo hacerle? ¿Qué nos podrían compartir a todos los que estamos siguiendo este webinar como elemento de cómo mantener vigente en el debate político actual y de cara al futuro la importancia de la unidad nacional, ¿no? Creo que eso es algo muy interesante. No sé, quién guste comentar, adelante. Perdón, Fer, aprovechando que sirve el micrófono, parece ser, o la red. A ver, pues lo escribió Agustín de Iturbide hace 201 años. Americanos, bajo cuyo nombre concibo no solo a los nacidos en este bello país de las delicias, como decía, sino a los europeos, asiáticos y africanos que en él han puesto su morada, ¿no? O sea, todos y todas cabemos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría hablar en primera persona, si me lo permites, Ricardo, si me lo permites, Fer, y nuestro auditorio, porque generalmente hablamos desde el otro punto de vista, ¿no? Decimos, bueno, me excluye, considera que yo no puedo aportarle nada al país, me dice fifí, me dice conservador, pero a ver, hablemos de nuestros propios pecados, ¿no? Para hablar muy en términos del 17 y del 18. ¿Y cuáles son nuestros pecados? ¿Por qué creemos que nuestros paisanos se van a los Estados Unidos? ¿Nada más por el dinero? Van a cambiar absolutamente todo, incluso van a arriesgar su vida solo por algo tan efímero como el dinero. No, en los Estados Unidos y en Canadá reciben un trato de iguales, que nosotros, vamos a decirlo con toda claridad, los privilegiados de nuestro país y de muchos países de América Latina, no estamos dispuestos a darles.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer como receta, no quisiera ponerme en ese plan de dar soluciones, pero lo que me queda muy claro del decurso histórico de México, que más o menos he estudiado, es que lo primero que tenemos que hacer es preocuparnos por generar una ciudadanía común, en donde la igualdad en dignidad sea algo efectivo, real, donde podamos aspirar al goce de los derechos humanos en términos de igualdad de la condición humana, ¿no? De igual consideración de la condición humana. Y me refiero a la condición femenina, a la condición indígena, a la condición de los marginados, a la condición fetal. Fíjense, podríamos discutir el tema del aborto desde el punto de vista de la igual dignidad de la persona, y no lo hacemos. Perdemos el debate siempre porque no lo vemos así. Es claramente discriminatoria para una vida intrauterina el que se pueda prescindir de su vida en un plazo disque razonable, ¿no? Pero no lo discutimos ahí. Creemos que es un tema de legislación. Bueno, vamos a preocuparnos porque realmente todos tengamos espacios de igualdad. Y entonces, también digámoslo claro para quienes participamos en la transición democrática mexicana. No sé si Fernando estará de acuerdo conmigo, él fue un protagonista mucho más importante que yo, pero una cosa que nos falló gravemente fue hacerle entender a las mayorías desposeídas de nuestro país que el Estado constitucional y democrático de derecho les iba a traer soluciones reales. La andanada populista no se explica nada más por rencores o por complejos o por líderes que asusan estos rencores y esos complejos. También tenemos que hacer del Estado constitucional algo útil para todas y para todos. Mientras esto no ocurra, vamos a seguir hablando de identidades victimistas y de opresores. Y eso es la peor receta para generar una nación. No podemos permanecer unidos sobre esas bases. Ya 200 años deberían ser suficiente tiempo para darnos cuenta, ¿no? Y desgraciadamente no lo han sido. Bueno, creo que sí alcancé a decir toda mi diatriba de Zacarías. Excelente. Fernando. Sí, bueno, a ver, al hablar de unidad, me viene a la mente una frase de otro Agustín muy destacado, en este caso no de Iturbide, sino de Hipona, San Agustín, cuando dice unidad en lo esencial, libertad en lo accidental y en todo caridad, ¿no? Yo creo que en una nación se puede aplicar perfectamente esa frase, ¿no? Y no se trata que se cree una unidad que sea uniforme o que se pretenda imponer una misma visión de las cosas a todo mundo, ¿no? Como hacen o como buscó hacer este nacionalismo totalitario del siglo XX, donde se consideraba que el partido, bien fuera el partido nazi, el partido fascista, el partido comunista, encarnaba a la nación y todo aquel que tuviera la posibilidad de disentir, pues era un traidor a la patria. No, no se trata de eso, ¿no? Se trata de que en una nación puedan existir diferentes voces, diferentes puntos de vista, pero que puede existir un horizonte común. Y aquí quizás hay una diferencia con esta visión extremadamente liberal o libertaria que piensa que no existe ningún tipo de lazo común a las personas y que los individuos son casi como átomos y que la misma idea de una nación es opresora de la libertad individual. Yo considero que evidentemente eso no es así. Tenemos que lograr tener esos horizontes en común y a partir de ahí respetar desde luego las posibles diferencias que pueda haber, ¿no? Pero que si existe esa noción de que somos una nación con un pasado, pero también con un destino, se puede pensar en que exista esa unidad que vaya más allá de simplemente manifestarnos todos en el ángel de la independencia cuando gane la selección mexicana, ¿no? Sino que tiene que ver con una noción de bien común, de interés general y de sano patriotismo, de este patriotismo del que hablaba precisamente Juan Pablo II, entendiéndolo como virtud, ¿no? Yo creo que nos falta mucho en México todavía ese sano patriotismo y coincido con Rafa, no caigamos únicamente en el victimismo ni en la queja, ¿no? Quizás muchos de nosotros ya estamos en esa dinámica donde estamos inconscientemente cayendo en esa polarización a la que nos convoca diariamente el inquilino de Palacio Nacional. Veamos también cómo se puede, desde fundaciones como esta, desde las familias,
desde las comunidades intermedias, desde las universidades, fomentar ese sentimiento de unidad en lo esencial y también, por supuesto, de caridad en todo, ¿no? Entendiéndolo también, por supuesto, tal y como lo vislumbraba el propio creador de la bandera nacional, Agustín de Iturbide, en ese color rojo del que bien nos ilustraba el querido Rafa. Yo quisiera, más que dar una conclusión final de mi parte, dejarles el uso de la palabra a ustedes dos para que den una breve conclusión ya antes de irnos, pero me gusta mucho una de las preguntas que nos hacen aquí, porque creo que nos permite juntar el pasado con el presente y con nuestra labor personal, que ya también cada uno de ustedes decía. Fer hablaba de las familias, Rafa hablaba de ese ponernos en primer lugar también de la responsabilidad personal, ¿no? En lugar de la de los otros, ¿no? La mía. Y hay una pregunta aquí que me parece muy interesante. ¿Qué elementos debe contener la narrativa de identidad para que las generaciones de jóvenes, los millennials, los centennials, los jóvenes de este siglo, conduzcan al país hacia la unidad, ¿no? O sea, particularmente, ¿cuál es esa narrativa de identidad que, recogiendo lo mejor de nuestro pasado, haciéndolo vivo en el presente, nos permita proyectar el país que queremos hacia el futuro, ¿no? Quien guste de los dos, por favor, y luego Yo, si me permiten, contesto con una narrativa de dos grandes michoacanos, José María Morelos y Agustín de Iturbide, que en esto coincidieron. Que no separe a un mexicano de otro más que el vicio, el mérito o la virtud. Si logramos entender que, como decía San Juan Pablo II, tenemos derecho a ser iguales en dignidad, precisamente porque somos diferentes, y que lo único que importa es realmente cuántos de nuestros talentos ponemos al servicio de los demás para la unidad, entre otras cosas, de nuestras comunidades, para la esperanza, el verde de la bandera tricolor, ¿no? Es decir, la independencia, para la pureza del blanco, la pureza en intenciones, ¿no? Desde luego no me voy a poner fundamentalista con integrismos religiosos, pero sí con la pureza en la intención, ¿no? Con la vida espiritual, con la nobleza de espíritu, como ha dicho Rob Riemer. El día que entendamos que eso es lo que distingue a las personas, no el color de la piel, no el color del pelo, no el color de los ojos, no el barrio en el que se vive, ¿no? No, el mérito, la virtud, o bien el vicio, el siempre denigrante vicio, ese día vamos a vivir en la verdad y vamos a ser comunidad. Y eso sí les digo, el día que seamos comunidad, que se agarren nuestros enemigos, ¿eh? Yo creo profundamente, como lo han hecho los grandes mexicanos, ¿no? De Vasconcelos ya hemos mencionado a Lombardo, Caso, Gómez Morín, y por solo hablar de los del siglo XX, ¿no? Yo creo profundamente en la fuerza inmensa, culturalmente hablando, de México, pero de un México unido, de un México unido en la verdad, y nunca solazándose en la mentira victimal, ¿no? Que es la más absurda de las coartadas, pero también desgraciadamente la más exitosa. Quiero decir que ha sido un privilegio escuchar a Fernando. Yo debería haberme callado porque su conclusión fue estupenda. Y las preguntas también de ustedes. Les mando un muy fuerte abrazo. Mil gracias, mi querido Ricardo. Gracias, Rafa. Por aquí alguien nos pregunta también dónde pueden conseguir tus libros. A lo mejor si nos pasas el dato y ya les contestamos también aquí en el chat. O si lo quieres Sí, claro. decir. Hay un editorial que tiene el mal gusto de publicarme mucho, que se llama Tirantlo Blanc, y se puede encontrar en Tirant Online. Los otros libros ya son más viejitos, pero por ahí en Planeta y demás. Gracias, Rafa, muy amable. Planeta y Porrúa, excelente. Fernando, la misma pregunta, a modo de conclusión también. Sí, yo me referiré a un gran mexicano también, poco conocido, pero que todos deberíamos de leer, que es José Vasconcelos, ¿no? Él tiene un ensayo extremadamente interesante que se llama La raza cósmica. Claro, es un ensayo donde se nota el espíritu de la época, escrito en los años 30, si no me equivoco, y donde tiene ciertos excesos retóricos, ¿no? Pero
Pero más allá de esos excesos, realmente Vasconcelos reivindica a la gran nación mexicana precisamente a partir de nuestros orígenes, ¿no? Los orígenes prehispánicos, los orígenes españoles, ¿no? En pocas palabras, él llega a la misma conclusión que acaba de mencionar Rafa, de que esta mezcla tan afortunada, pues verdaderamente confieren al mexicano una identidad y un carácter especial, ¿no? Y que eso convierte a México en una nación privilegiada dentro del concierto de las naciones, ¿no? Yo creo que en efecto somos una grandísima nación. Si los mexicanos logramos, a pesar de nuestras diferencias, reconciliarnos con nuestro pasado, reconciliarnos con nuestro presente, rescatar nuestros valores comunes, más allá, insisto, de la pluralidad sana que puede existir en cualquier sociedad, encontrar esos horizontes en común, yo creo que sin duda somos una nación que está destinada a aportar grandes cosas a la humanidad. Nuevamente yo también agradezco mucho, siempre se aprende muchísimo de Rafa, además de que es una excelente persona y un gran amigo, es uno de los mejores historiadores que hay en México, así que pues me dio muchísimo gusto escucharlo a él, escucharte a ti también, querido Ricardo, y también a todos los amigos que se conectaron a esta sesión. Un saludo para todos y bueno, pues a disfrutar estas fiestas patrias desde ese sano patriotismo del que hablamos. Excelente, la verdad ha sido un diálogo interesantísimo. Yo creo que podremos seguir aquí horas hablando de este tema porque entender y conocer de parte de quienes lo han estudiado mucho la historia de México nos permite otra vez identificar cuál debería ser nuestro compromiso para el presente, para construir de cara al futuro el México que queremos. Hay una frase de Agustín Iturbide que, como ninguno de ustedes la mencionó, me voy a permitir mencionarla, y no nada más eso, hasta la voy a reinterpretar, cosa de que quién soy yo para andar reinterpretando a nadie, muchísimo menos a Agustín Iturbide delante de dos personas como ustedes, pero hay una frase por ahí de Agustín Iturbide que decía: la división en los pueblos es causa precisa de su desolación, ¿no? Pero déjenme reinterpretarla un poquito, como les decía, en positivo, ¿no? Si la división en los pueblos es causa precisa de su desolación, pues ¿qué será entonces la unión, ¿no?, de esos pueblos? Y buscando aquí un poquito de los antónimos de qué es lo contrario a desolar. Lo contrario a desolar es construir, yo diría como construir con pasión, ¿no? Entonces, yo creo que si nos mantenemos unidos, vamos a lograr construir con pasión el México que queremos para todos. Un México donde quepamos todos y donde quepan todas estas identidades de las que hoy hemos hablado, que forman base de la nación mexicana. Pues, de verdad, agradecerles muchísimo su generosidad, para poder tener este momento que en lo personal, y yo estoy seguro que todas las personas que nos han seguido coincidirán conmigo, ha sido de verdad una hora y media muy constructiva. Y de verdad, muchísimas gracias a todos y espero que pues pronto volvamos a encontrarnos y seguir hablando de este y otros temas más. Pues muchísimas gracias, Fernando Rodríguez Doval, doctor Rafael Estrada, Michel, muchísimas gracias. Que tengan buena tarde. Gracias a todos los que nos siguieron en este webinar de Patria Unida. Pronto estaremos en contacto con nuestro siguiente webinar. Gracias, que tengan buena noche a todos. ¡Y viva México!